Ya estamos en comunicación telefónica con el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, al cual le agradecemos, por supuesto, el tiempo que nos da esta mañana. Buenos días, Guillermo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, como siempre. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Ayer tuvimos el número del INDEC, que causó mucho revuelo, mucha discusión en todo el país, porque un 4,9 a la gente no le cierra, y ya empezaron con esto de que el INDEC tocó el número, no tocó el número. ¿Usted qué opina, Guillermo, que estuvo en esta discusión? No, ya sé. Eso es imposible, ¿no? El INDEC no mintió antes, no miente durante y no miente ahora tampoco. Es imposible poner que vos puedas coordinar a 1.500 trabajadores para 500. No, eso es imposible. Te puede gustar más, te puede gustar menos el número, pero eso es imposible. O sea, antes, como era imposible antes, digamos. No hay ninguna posibilidad de que eso pase. Lo que sí es cierto que hay una disparidad con los índices de otras provincias. Por ejemplo, en el caso de la ciudad había dado 5.8 y acá dio 4.9, pero eso pasó siempre. Sí. Eso pasó siempre. Siempre pasa eso, que puede ser una región del país que tenga un número, otra, y eso no es indicador de nada. Claro, porque el INDEC lo que toma es el índice de todo el país. Toma el índice de todo el país, exactamente. Lo va calculando por distintas regiones y después hace un promedio ponderado. Es obvio que eso puede pasar, pero pasaba antes y pasa ahora también. Entonces esta baja en el precio, en la inflación general del país, no en los precios particulares de ningún producto, se debe a que, Guillermo, a una recesión, se debe a una baja de la demanda, porque la gente, el poder adquisitivo ya no le alcanza para comprar lo que tiene que comprar. ¿A qué se debe? Mira, en principio hay que entender que un 5% de inflación mensual no es normal. Claro, un 5% en muchos países es lo que pasa anualmente, no lo que pasa en un mes. Por lo tanto, es una inflación altísima. Eso te está dando, en términos de acumulación de índice de 5% en 12 meses, te está dando una cifra extraordinariamente alta. No es 5 por 12, porque es interés compuesto, sería. O sea, que te está dando mucho más alto. Obviamente que han bajado alguna fruta, alguna verdura, y que la carne no ha reaccionado todo el resto de los productos. Y encima una demanda que se cae. Entonces la carne recién... Unas declaraciones que hicieron con Cristina Fernández de Kirchner, creo que era 22 pesos el kilo de carne del año 2010, y para la Navidad del 2011 usted salió y dijo, en 2011 van a comprar el asado al mismo precio que en 2010. ¿Puede ser, Guillermo, eso? Sí, la verdad que no me acuerdo, no creo que hayamos hecho en un año que no hubiese habido incremento de la carne, pero los incrementos que habían eran muy pocos, eran incrementos muy menores. Yo creo que... Comparado con lo que está pasando ahora, claro, obviamente, claro, era otra manera de ver la economía, y es cuando el país crecía y obviamente la distribución del ingreso mejoraba. Eso significa que si un país crece y mejora la distribución del ingreso, estás hablando de desarrollo, ¿no? Claro. O sea, cuando la Argentina se desarrollaba económicamente. Aparte, recién usted comentó algo de la seca. Yo creo que con este tema del cereal y de la cosecha, el año que viene, o ya a partir de ahora, va a tener muy complicado el gobierno nacional la captación de dólares para hacer frente a sus compromisos. ¿Esto no será uno de los determinantes, además de la sentencia judicial que llevó a Cristina a decir renuncio? Y esta parte de renunciar a la candidatura, ¿no es institucionalmente más poderosa que renunciar a la vicepresidencia? Ella renunció postdatado, reconociendo el fracaso de este gobierno, que obviamente la génesis de este gobierno tiene que ver con una decisión que ella tomó allá en mayo del 2019. Bueno, de alguna manera se está haciendo cargo de esto y dice, hago una renuncia a la próxima contienda electoral.
a su vez tendría que pedir perdón, porque no era necesario tomar una decisión en soledad. Pero bueno, lo que vos estás señalando de la seca para el año que viene, sí, está pegando en la cosecha gruesa, porque en la fina se apegó. Bueno, es obvio, la cosecha fina te la bajó a la mitad. A la mitad. Y la cosecha gruesa vas a tener una baja no tan pronunciada, pero vas a tener una baja. Nuestras estimaciones hablan de 5.000, 6.000 millones de dólares menos de exportaciones. Algunos tienen una cifra superior. Bueno, veremos cómo esto evoluciona. ¿Y eso vos pensás que Cristina lo tiene en cuenta cuando hace, o ese análisis ni siquiera lo prevé? Mira, a mí me parece que el fracaso del gobierno es tan rotundo que una mancha más al tigre no le hace nada. Claro. El fracaso del gobierno es pavoroso. Es al margen de si la secas más o la seca menos. La realidad es que la seca te complica. Pero aunque hubiese llovido, el fracaso del gobierno es evidente. Sí. O sea, yo estoy hablando de una planificación al futuro y estos tipos no saben para dónde ir hoy, ¿verdad? La ratificación de la Corte del fallo de Milagro Sala, de la Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto? ¿Será un aviso a Cristina de lo que le espera? Si no cumple con su palabra de renunciamiento o lo que esperan de ellos el establishment. No, me parece que no hay que mezclar las cosas. Ajá. Me parece que en un Estado de Derecho es necesario que nosotros entendamos que hay un montón de fueros en la justicia que tienen que funcionar. Si no, una persona ahora tiene un cheque rechazado. ¿Y a dónde va? Sí. Un trabajador que es despedido. ¿A dónde va? Por eso, a mí me parece que tenemos que ser muy prudentes cuando hablamos de la justicia. Ajá. Y te pido a vos que seas muy prudente. Sí, una pregunta porque digo, bueno, capaz que le están avisando a la vicepresidenta de que si llega a la Corte puede tener el mismo final que tuvo Milagro Sala. Vos sabés que ayer estaba con una gente que trabaja en la construcción y gente que, viste, tiene la del día para comer. Y me dice, a mí lo que me duele es la pobreza de mi barrio. Si un gobierno peronista no lo pudo solucionar, ya no sé a quién vamos a votar. Y eso realmente, viste, pega. Es muy difícil explicarle a todo el mundo que este gobierno no es peronista y que no puede ser que un gobierno peronista, si lo fuera, le haga pasar hambre al pueblo. Pero, viste, es muy difícil llegar a todo porque todo el mundo piensa que es peronista. ¿Cómo sale el peronismo de este embrollo, de este... Bueno, lo que vos estás diciendo es correcto, es exactamente así. Es muy delicado. Por suerte estamos nosotros que desde hace muchos años venimos diciendo que este gobierno no es peronista. Ahí ves la importancia de lo que fue nuestra acción política, porque si nosotros no hubiésemos estado diciendo que este gobierno no era peronista desde el primer día, al contrario, estaría garantizado y nadie hubiese dicho nada en contrario de que era peronista. Y un gobierno peronista, vos sabés que no puede ampliar al pueblo. Con lo cual nosotros tenemos razón, no es peronista, que nuestra voz no alcance y vos tenés razón también. Pero bueno, peor hubiese sido que ni siquiera nosotros hubiésemos dicho esto. Claro, por lo menos tenemos una llamita ahí para ver por dónde podemos empezar a prender el fuego del peronismo, seguro. Yo estaba pensando la otra vez que seguramente ahora, como ya vinieron haciendo, van a meter la mano en las jubilaciones para pagar la deuda. Y ¿no será mejor será posible, esto se lo pregunto a usted que usted conoce, será posible llevar las jubilaciones hacia los sindicatos en vez de hacia la FJP o hacia el Estado? Que los sindicatos se hagan cargo de las jubilaciones y de la posterior atención médica a sus jubilados. Bueno, los sindicatos tienen un rol fundamental en la sociedad. Es cuestión de estudiarlo y ver cómo se trabaja. Que haya un organismo centralizado de recaudación y de asignación de lo que recaudás, porque no te olvides que las jubilaciones son los aportes de los propios trabajadores activos y de la patronal. Claro. Y se supone que eso te tiene que alcanzar para darle un ingreso digno a los que hoy están en situación de pasivo, trabajadores pasivos, no dejan de ser trabajadores. Claro. La manera en que vos recaudás y la manera en que vos asignás
No es el tema, puede ser centralizado, puede ser descentralizado. Antes era descentralizado, cuando existían las famosas cajas. Sí. Bueno, la verdad que el método de recaudación y de asignación me parece que no hace a la diferencia. La diferencia está dada porque tengas trabajadores que ganen un buen salario, que le puedas hacer los descuentos y que la patronal aporte. Y eso solo se consigue con la justicia distributiva. Si no hay justicia distributiva, por más que recaude centralizado, recaude descentralizado, la cosa no va a funcionar. Sí, queda claro. Bueno, Guillermo, una última y agradeciéndote un sábado a la mañana que nos hayas dado esta entrevista, una última para ver si con la metáfora podemos ver. El otro día, en el partido con Croacia-Argentina, hasta el minuto 31 estábamos ahí cortando clavos y apareció un tapado. Apareció un pibe con hambre de gol, que vive en Calchín, un muchacho humilde que tiene hambre de pelota y hambre de fútbol, y en 5 segundos que le dio la pelota a Enzo Fernández con un pase, el tipo la agarró por el medio de los centrales, penal, patea a Messi y gol. ¿Puede pasar lo mismo con el peronismo? Argentina generó eso, y para el peronismo esto es muy importante. En el mismo fallo de la justicia reconocieron que no había habido por demostrar que el último gobierno peronista, al menos hasta el 2013, que fue cuando se midió la inflación, habían dejado 30% de pobres, porque eso no puede ser. Si un gobierno peronista dejó 30% de pobres, no merece nunca más gobernar la Argentina. Pero eso fue otra mentira. Por lo tanto, cuando eso cambie, lo único exitoso que queda es el gobierno peronista. Fracasaron los radicales, fracasaron los liberales en Cambiemos, fracasaron los progresistas socialdemócratas con este gobierno y en el gobierno de la Alianza. Los únicos que no fracasamos en este siglo somos los peronistas. Por lo tanto, yo creo que el peronismo en ebullición puede generar estas acciones que permitan que el pueblo vuelva a tener confianza en un gobierno nacional y popular. Me parece que esto es lo relevante. Me parece que esto es lo importante. Me parece que el peronismo, no este gobierno socialdemócrata, vuelve a estar en la cancha. Tiene un plan económico, tiene sus distintos partidos, entre ellos Principios y Valores, no el Partido Justicialista porque está cooptado por la socialdemocracia. Ahí en Santa Fe también vamos a tener Principios y Valores y va a haber una acción y una opción para el peronismo. Y es cuestión que nos encontremos. Cuando nos encontremos y elijamos el mejor dirigente, seguramente el pueblo, yo tengo las esperanzas de que nos vuelva a dar la derecha. Y si el pueblo nos da la derecha y gobernamos como supimos hacerlo, rápidamente vamos a dar vuelta a esta etapa. Muy bien, bueno, muchas gracias Guillermo por estos minutitos y le mandamos un gran abrazo, un gran cariño y que pase muy bien la Navidad y el Año Nuevo, que empiece muy bien el 2023, Guillermo. Muchas gracias. Yo también le agradezco a vos, a tu familia, a todos los oyentes y que bueno, que recemos que esta próxima Navidad el Señor cuide al pueblo argentino con su manto protector. Gracias por el tiempo, amigo. Muchas gracias a usted, Guillermo. Guillermo Moreno, para todos los casitenses, la verdad que conciso, muy claro. Y bueno, esto no se va a solucionar fácil, pero hay una esperanza por lo menos. Mirá, acá yo tengo el plan económico, que lo estamos viendo por Facebook, los que están conectados, y si no, después cualquiera puede entrar a la página de La Vanguardia del Sonda, que lo tengo subido. Y aquí, este partido, Principios y Valores, que es un partido, por supuesto, representación del peronismo, tiene un plan económico para la Argentina de hoy. ¿Qué significa eso? Cualquier otro partido te va a venir a pedir el voto, a vos que está del otro lado, y te va a decir sásara. Igual que dice este muchacho Larreta, igual que dice Marevich, que no saben cuáles son los números. Mira, la información es pública, si no sabés pedir la información pública, no podés ser ni presidente ni intendente. Pero ningún partido de los que hay dando vueltas te va a decir cómo va a solucionar la Argentina. Y acá el problema de la Argentina es económico. No vamos a decir que el problema sí, está bien, la educación, la cultura, los géneros, todo eso está bien, pero el meollo de la cuestión es economía. Siempre. Y no hay ningún partido político que te pueda decir, mira, acá está el plan económico y lo que vamos a hacer con el país.
entonces te están mintiendo. Van a seguir con lo mismo. Nosotros desde el principio de valores le decimos a la sociedad, mire, queremos su voto, porque acá tenemos el plan económico, en donde no van a encontrar la palabra ajuste, en donde no van a encontrar la palabra ustedes le pagan al FMI, en donde no van a encontrar que el pueblo tiene que hacer el sacrificio una vez más por la que se timbiaron las castas políticas, incluido Milei. Entonces yo le pido a la sociedad que acá salida hay y se la estamos mostrando. Ahora, si no nos acompañan con su voto, si no acompañan... Es muy difícil. Y bueno, pero no importa, eso depende de la gente, pero, por eso te digo. Pero que no me digan que no hay salida, porque acá se la estamos mostrando. En documento, es un plan económico escrito, con todas las que un plan económico escrito necesita, y esta es la salida en donde el pueblo no va a pagar la tragedia, sino que la va a pagar la oligarquía. Sí, los que realmente se hicieron más ricos con el precio de la comida. Con el precio de la comida, exactamente, es así. Pero bueno, nosotros, José, seguimos. Ese segundo plan que yo veo que económico que están presentando. ¿Y cuál es el otro? El otro es de Milei, que también se está No, pero Milei no presentó ningún plan. No, sí, lo presentó. Bueno, yo te invito a que me lo des. Sí, lo vi en internet. Yo te aseguro que Milei no tiene un plan escrito. Lo que tiene son muchas palabras incumplibles. Muchas propuestas. No, muchas palabras incumplibles, eso no es una propuesta. Cerrar el Banco Central y vender órganos no son propuestas. No, a ver, los órganos la terminal. Bueno, cerrar el Banco Central no son propuestas. Pagar la deuda con los políticos, con la que gastan los políticos, no es una propuesta, porque vos tenés que pagar 44.000 millones de dólares y los políticos gastan 1.000. Lo que dijo Milei, que él quiere achicar la parte pública. Él quiere reducir el Estado, y yo recién le acabo de preguntar, mira, ¿cómo reducir el Estado? ¿Por qué te crees que para pagar la deuda van sobre los impuestos, sobre las jubilaciones? Hoy los jubilados ganan $100. Sí, no, con suerte. Si llegan. Bueno, si llegan. ¿Y antes cuánto ganaban? $400, $500. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué van a meterle las manos? Porque ahí está la plata grosa del gasto del país. Entonces, por eso yo le pregunto a Guillermo, mirá, Guillermo, ¿se puede hacer que las jubilaciones, en vez de estar en una caja estatal, que las manejan los políticos con el ANSES, estén en los sindicatos, como hablábamos con Walter Brito ayer acá, que ellos se hacen cargo de los jubilados, le dan el 82% móvil, la paritaria de aumento, ¿me entendés? Sí. Bien. Y Guillermo tiene, como conoce mucho más que uno, que estaría bien, pero, o sea, no le dio mucha importancia. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo acá es que si vos no tenés un buen sueldo, que es de los activos, que después se reparte entre los pasivos, si no tenés un poder adquisitivo de ese salario, lo que le llega al jubilado, por más que esté en una caja o en otra, va a ser chauchipalito. El problema es que no hay actividad, que no hay empleados registrados y que no hay un sueldo que el valor real de tu salario te alcance para vivir. Tiene razón Guillermo, uno le busca la vuelta por otros lados, pero no se encuentra, porque la verdad y la realidad te chocan, y es una sola. Pero yo te voy a hacer una pregunta, vos como economista que sos, y conocer bien el palo. Ellos sabían que iba ellos emitiendo mucho dinero, iba a haber una inflación. ¿Por qué lo hicieron? Por el mismo motivo que lo hizo Kicillof, que lo hizo Macri, que lo hizo Duhovne, que lo hizo Lacunza, que lo hizo Guzmán y que lo hizo Taramana de Massa. Porque no saben y porque se piensan que la más fácil es la que tienen que hacer. O sea, emitir dinero... Emitir dinero porque no tienen otra manera de financiarse. Ya Macri agotó el financiamiento para cubrir el déficit fiscal con el FMI. Agotó, nadie más te presta. Entonces la única manera de poder financiarte es emitiendo dinero. Pero perdón, que impacta la inflación. Alberto fue a buscar plata del FMI, no sé. Alberto es un taramana. Pero ¿quién le va a dar? Hay más. Yo te explico algo. Cuando él entra el FMI a tu país, es porque ya nadie te quiere prestar. Para eso entra el FMI. O sea, no hay posibilidad. Fíjate que Macri agarra un país desendeudado, porque si no, no puede recibir 45.000 del FMI. Claro. Y lo endeuda hasta el bote. ¿Y qué es cierto que Alberto estaba buscando plata en China? Pero escúchame, vos sabés cómo son los chinitos. ¿Viste cuando vos vas y le decís, che, tomá, te doy 20 pesos, dame 5 caramelos, y el chino ve que lo está cagando y te dice, no entiendo? Así le van a hacer con el SWAT chino. Cuando Alberto quiera desembolsillar la plata, los chinos le van a decir, mira, Alberto, no entiendo. Claro. ¿Cómo va a pagar? No le van a dar, pero ¿quién le va a dar plata a alguien que está fundido? Y si te dan, es porque le tenés que entregar la Patagonia, la cola de tu mamá y de tu hija.
Eso, Sí, sí, una garantía. eso es lo que yo le quería explicar a veces cuando hablábamos. Si vos vas a un banco y le debes, ¿qué hace el banco, Federico? Nada, el banco te pide 1 millón de carpetas y te ejecuta. Pero pero no te presta porque vos le estás debiendo. Claro. Ahora, si vos vas al Fondo Monetario Internacional Bueno, y te presta, es porque encontró un país que tiene estaba en capacidad de condiciones pago, de repago. claro, de repago. En este plan económico, Ariel, en Mirá vos este qué plan casualidad, económico 45.000 está. pagos. Porque claro, Milei no te dice cómo va a pagar el Fondo Monetario. No te lo dice. Y acá el principal entuerto que tiene el país hoy en economía es cómo le vamos a devolver el fondo en la que le pedimos. Y que Macri se patinó borracho con el amigo en el casino Melincue en una ficha pleno. Claro. En una jugada. Porque no nos quedó nada. Tremenda masa de guita. Ni una heladera. Pero ni una heladera vacía, no llena, vacía. Entonces, en este plan peronista del principio de valores de Guillermo Moreno, del peronismo, está la salida a cómo se paga la deuda sin que la tenga que pagar vos, él, yo, los trabajadores, los jubilados o cualquier otro. La pagan los que más tienen y lo único que la pueden pagar. Pero ahora tenemos este problema encima, que casualmente recién Guillermo nos comentaba, que la seca que se viene, para el año que viene, también afecta a la oligarquía. Pero no al terrateniente dueño de la tierra. Al productor va a afectar, porque el terrateniente dueño de la tierra va a cobrar su arrendamiento de 20 quintales, así levanté 5. Claro, claro. Entonces, Guillermo, ¿qué dice? Ese es el que tiene que pagar la deuda. El que arrenda la tierra. Es el único... El que no la trabaja. El que no la trabaja. El que trabaja no. Es el único sector que tiene los excedentes para poder pagarle al fondo sin que la pague. El jubilado, el asalariado, el trabajador independiente. Explicar no, porque no termino acá. ¿Qué dice Moreno? Cuando vos producís alimentos, Sí. el 70% de esa producción se abre sobre tierra alquilada. Tierra alquilada. Hasta ahí, ¿me entendés? Sí. Bueno, ¿qué se lleva el dueño de la tierra? La mitad del producido, de 40 quintales, se lleva 20, sin trabajar. Ajá. O sea, que entre el precio de los alimentos que vos consumís todos los días, Sí. inclusive la leche, el tambo, la carne, porque todo tiene que ver con el precio del arrendamiento de la tierra. Si te aumentan la soja, te aumenta el maíz, te aumenta la leche y la carne, porque es lo que necesita el pollo, el cerdo, todo. Entonces, estamos en una cadena de generación de costos de los alimentos, en donde la mitad del costo se lo lleva alguien que no trabaja, que no le aporta valor a la cadena. Y ahí tenés los precios del alimento que no se pueden pagar. Entonces, lo que dice Guillermo es: bajemos la retención al máximo, bajar el precio de los cereales, bajás el precio de la comida. Ley de arrendamiento. Le bajás el principal costo al productor, que es el arrendamiento, 20 quintales de sobre 40. Entonces el productor no se ve afectado. Sí, el dueño de la tierra. Porque a ese sí le saca. Esa plata va directo a pagarle al fondo, ni entra el presupuesto. Se hace como un fideicomiso. Exactamente, sale de ahí y va al fondo. Entonces ya no tenés condicionamiento, porque vos le decís al fondo: mira, acá tenés 6.000 millones de dólares todos los años para pagarte la deuda. Pero, ¿y el dueño del campo que El dueño del campo, se queda con el 5%? por este esfuerzo patriótico que hace, el Estado se lo reconoce y le da un bono. Y le dice: bueno, está bien, vos pusiste la plata para pagarle al fondo, acá tenés un bono a 20 años con tasa de interés del 4% anual en dólares, como corresponde. O sea, acá nadie pierde. Lo que se es sacar al Fondo Monetario Internacional como deudor y ponerse a la sociedad rural. Pero ya terminan estos condicionamientos que viste, si vos al tipo no le decís con qué va a pagar la deuda, por supuesto que el tipo te dice: achica el gasto, hace esto, hace aquello. Pero si vos le pones los 6.000 millones de dólares de las retenciones, de la pampa húmeda, de los alquileres, tenés todas buenas, porque bajás el precio de la comida a la mitad y a su vez tenés los fondos para pagarle al FMI la deuda, y si no tenés más condicionamiento y podés poner la economía a crecer. Claro que para hacer tortilla tenés que romper los huevos y te tenés que enfrentar con los más poderosos, que son la sociedad rural. Por eso el pueblo necesita y tiene la única salida en un gobierno peronista. Pero mira, hasta los gorilas, dueños de campo, van a votar un gobierno peronista, porque con la seca que hay, el año que viene ya ni estos 6.000 van a tener para negociar.
Dale, vamos a tener un temita y vamos a decirlo, el tema me gusta. Por me favor, gusta. por favor. Pero vamos a decirlo en serio, vamos a ir y vamos a Pero hacer querido, una más serio llamada. que esto te traigo. Vamos a hacer El un plan plan de económico llamada. del hombre que hizo el país desde el 2003 al 2013, a vos te alcanzaba la plata. Recién terminé de hablar con ese hombre y te traigo el plan económico escrito y te estoy diciendo cómo salir. Más serio que esto no hay. Si encontrás otro sector político que te dé todas estas hechos, todas estas historias, todo este pasado, toda esta construcción, bueno, yo me voy a mi casa, pero mientras tanto voy a seguir acá hablando de la escuela. Vamos todavía, vamos. Está bueno debatir un poco, ¿o no te parece, Pichi? ¿Se dormiste? Siempre lindo. No, querido, si Pampicha hace 3 horas que estamos peleando mientras vos dormías. ¿Cierto, Pichi? Hace 3 horas que estamos. Ya te cuento. Con él durmiendo. Se vivo, vamos. Cosa de loco.